Hola, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Joel Chichen Arauz. Estoy realizando este pequeño video con el objetivo de iniciar una serie de grabaciones relativas a todo lo que tiene que ver con oratoria estratégica. Para ello, voy a subir por partes, voy a subir de manera fragmentada todo lo que yo he enseñado en diferentes cursos, diferentes seminarios en temas de comunicación política, para compartir, para socializar con todo el público de Internet, particularmente el canal de YouTube, todo lo relativo a las bases de la comunicación oral estratégica. El día de hoy he decidido compartir este video comenzando por el tema que tiene que ver con las primeras bases de la oratoria estratégica. Para ello, he denominado un espacio en Facebook que se llama así, Mentoría en Oratoria Estratégica, que es lo que más o menos están viendo lo que es en pantalla. Voy a proyectar, esta es la presentación. Yo he llamado así, Mentoría en Oratoria Estratégica, que quiero comenzar primero una aclaración en cuanto al nombre. Se llama Oratoria Estratégica en virtud de que este curso, además, el primer objetivo más importante es dar las bases a las personas que observen estos videos acerca de la comunicación oral para que se den a entender, es decir, para que tengan una buena comunicación, para que encuentren mecanismos o lineamientos para que su comunicación llegue, su mensaje llegue hacia el receptor que se han propuesto durante un discurso. Pero se llama oratoria estratégica, dado que busca otro nivel esta comunicación. Busca que lo que ustedes comuniquen, el mensaje que quieran hacer llegar a su público, tenga un fin determinado y tenga una metodología que le haga llegar a un punto determinado. Ya que no es lo mismo la oratoria que utiliza un concursante de certámenes de oratoria a la oratoria que utiliza un candidato a una elección o la oratoria que utiliza un vendedor, un docente o un abogado. Por eso es que le he incluido ese acompañamiento que es estratégico, que es oratoria pensada, oratoria que tiene un mecanismo para llegar a un fin determinado y un fin completamente definido. Ahora, este primer video lo voy a tocar dos temas más importantes. ¿Cuáles son los fines o los objetivos más importantes de esta oratoria estratégica? Le he llamado a este primer módulo elementos de la comunicación persuasiva. Para eso vamos a dar las bases, es decir, vamos a desglosar en qué consiste la oratoria y de cuáles son sus componentes para que de esa manera entendamos los puntos a desarrollar durante los posteriores videos. Para ello, quiero desarrollar lo que quizá para muchos de ellas es muy frecuente, muy natural, que son los dos fines más importantes del discurso. Cuando alguien habla, persigue dos fines más importantes, que es convencer y que es conmover. No es lo mismo. Conmover también se le conoce como persuadir. Convencer tiene que ver con establecer una tesis, una idea y dar argumentos a favor o en contra de esa idea. Por ejemplo, si mi idea es que los abogados son buenas personas, la sola idea por sí sola no sobrevive. Hay que dar las razones por las cuales demuestro que los abogados son buenas personas para que de esa manera esté debidamente acreditado y se llegue a un nivel de convencimiento por parte de las personas que lo escuchan. Y por otro lado, nos encontramos a la persuasión o conmover, que tiene que ver con el hecho de despertar emociones humanas. Es decir, que mi discurso, mi arenga, persiga que el oyente despierte o ponga en movimiento alguna de las emociones, como el odio, el rencor, la alegría, la felicidad, y de esa manera, mediante mi discurso, se sienta extasiado, se sienta que se despertó en emoción en virtud de las palabras que yo he pronunciado en ese momento. Ahora, el siguiente punto es lo que la explicación científica de estos dos grandes fines. No es algo que yo esté inventando, es algo que se explica desde la antigua Grecia
cuando el propio Platón, mediante el personaje Sócrates, desarrolló un diálogo que se denominaba la retórica. Ahí hablaba también de la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva, que es convencer y conmover, que es lo que vamos a ver en estas diapositivas. Para que nosotros entendamos los fines, necesitamos entender los dos tipos de inteligencias con los que la mayoría de las personas en el mundo razonan, entienden, perciben la realidad y la manera en que procesan alguna idea o algo que van a digerir en el cerebro humano. Por eso ahí pongo de esa manera, la mayoría de las personas razonan mediante las dos partes del cerebro. Estas son dos inteligencias. Antes de aclarar estas dos inteligencias, quiero aclarar que en el mundo se reconoce una teoría que se llama las teorías de las multiinteligencias, que quiere decir que las personas tienen una forma transversal de entender la realidad, es decir, hay muchas inteligencias. Una persona puede desarrollar muchos tipos de inteligencias, en algunos casos más que otras. Por ejemplo, existe la inteligencia espacial, la inteligencia social, la inteligencia matemática, entre otras, que evidentemente no es mi fin desarrollar. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que las dos inteligencias más frecuentes que existen en el mundo son dos: la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Una donde tiene que ver con la parte cognitiva del cerebro. El cerebro tiene una parte cognitiva. ¿Qué es la parte cognitiva? Aquella donde implica cuestiones frías, cuestiones lógicas. Es la parte del cerebro donde se encuentra la lógica, las habilidades matemáticas, la memoria, esa parte de análisis frío que no implica ninguna otra cosa más que los datos, más que la relación de premisas que van a llegar a un resultado, sin que eso implica algo más o una percepción diferente más que las cuestiones concretas y las cuestiones abstractas. Eso se llama inteligencia cognitiva, que le llamamos convencer. Es decir, cuando nosotros utilizamos la argumentación, es decir, las razones para acreditar una idea que nos hemos propuesto desde un principio, utilizamos esta parte del cerebro, dado que la argumentación utiliza la lógica argumentativa, la lógica lingüística, que es la relación de premisas para llegar a conclusiones concretas, y de esa manera el producto que nosotros ofrezcamos a nuestro público prácticamente sea un producto digerible que, mediante el proceso que nosotros elijamos, llega a la conclusión de que lo que le ofrecemos verdaderamente es algo que le convence desde el punto de vista lógico. Y por otro lado, tenemos el sistema límbico, que es la otra parte del cerebro, que es donde se concentran las emociones humanas. Para quien crea que las emociones vienen del corazón, está equivocado. Las emociones son el corazón es solamente una bomba de sangre. Las emociones se encuentran en el cerebro y al encontrarse en el cerebro, pues evidentemente ahí es donde se producen e incluso se pueden controlar y se pueden autoestimular. Pero eso ya sería parte de otro curso ya denominado inteligencia emocional. Pero bueno, a esta parte, que es donde se concentran las emociones, es ahí donde se encuentra la tristeza, la furia, la felicidad, como lo que acabo de mencionar. Cuando el discurso se dice que persuade, es cuando despertamos una emoción, es decir, las personas sienten empatía por un mensaje, y la empatía pues evidentemente no tiene una explicación más que mediante un sentimiento, es una sensación de gusto sobre algo que estoy escuchando, que no tiene una razón lógica de ser. Es decir, no podemos explicarlos mediante una metodología lógica, simplemente nos sentimos bien con esa idea que nos están proponiendo. Por ejemplo, cuando voto por ese candidato, un candidato que quizá no entiendo las propuestas, no entiendo las características que implica este candidato, pero este candidato me hace sentir bien, es decir, me siento bien votando por fulano de tal. Eso se llama sistema límbico y evidentemente es una parte del cerebro. Y esto es conmover, es decir, cuando el mensaje logra despertar esta parte,
logramos prácticamente la persuasión, que es el hecho de conmover, que es persigue a tocar esta parte del cerebro. Unidas estas dos, la oratoria estratégica aspira a dominar estas dos, porque estas dos pues, obtienen el discurso perfecto. En alguna parte del discurso vamos a desarrollar más el sistema límbico que el sistema cognitivo, y alguna vez va a ser al revés, o en alguna ocasión vamos a utilizar ambas. Para ello quisiera recordar que el fondo, que es la parte cognitiva, un autor llamado Horacio Zúñiga lo denomina como un griego, y la forma, este mismo autor lo denomina como un bufón, es decir, un buen speaker, un buen orador, un buen mensaje, aspira a ser al mismo tiempo un bufón y un griego. Para que el bufón atraiga gente y el griego lleve a cabo llegar a esa parte de la reflexión, y de esa manera nuestro discurso tenga razones, motivos de ser, y nuestro discurso prácticamente va a estar completo. Próximamente voy a seguir desarrollando esta parte que tiene que ver con cada uno de los aspectos y cómo dominar el fondo y la forma en todas sus implicaciones, y de qué manera nosotros podemos construir un discurso que prácticamente obedezca más a una de las dos partes. Es decir, el discurso se adapta, yo le denomino oratoria camaleónica, es decir, una oratoria que puede combinar un ingrediente o cada una de las dos partes de acuerdo a la necesidad que nos hemos propuesto. Pero eso lo dejaré próximamente para más videos. Por el momento, siendo este uno de los primeros videos que vamos a grabar para el canal, pues aspira a que la posteridad vayamos elaborándolo de acuerdo a la necesidad que nos establezca el público que nos vaya grabando, nos vaya viendo en este canal. Déjenos sus comentarios en la parte de abajo de este canal de YouTube. Les agradezco mucho su visualización y espero que nos sigan en los próximos videos. Muchas gracias.